Ya leí suficiente en el colegio, trabajo, la universidad y tener que seguir leyendo. Solo quiero llegar a mi casa a descansar, ver televisión o terminar otras tareas importantes. ¿Sientes que muchas veces es una pérdida de tiempo leer? Bienvenido al podcast Leyere, Leer sin leer, un oasis para refrescar tu mente. Muchas veces vivimos limitados por nuestras propias barreras personales, pensando que ya alcanzamos el máximo potencial de nuestra vida. Acompáñanos en esta aventura para encontrar nuevas opciones, crear una vida según tus términos, encontrar ese tesoro escondido que aún desconocemos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como una persona que vivió su vida siendo el actor de reparto o como el protagonista de tu historia? En esta primera temporada, estaremos compartiendo y leyendo el libro Resistiéndose a la felicidad, del autor Matthew Kelly, junto a las anfitrionas Seili y Diane. ¡Empecemos! Hola, podescuchas, ¿cómo están? Los extrañamos. Gracias y bienvenidos a nuestro podcast Leyéreme, Leer sin leer. Este es nuestro cuarto episodio y el día de hoy vamos a ver La vida es hoy. Así que bienvenidos, mi nombre es Diane Ventura y pues estamos aquí con ustedes para estar leyendo el libro Resistiéndose a la felicidad de Matthew Kelly. Pero no estoy sola en este camino y gracias a Dios tengo a una amiga que es muy especial y se llama Seili. Hola Seili, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Qué gusto volverlos a saludar. Hola Dayan, qué gusto volvernos a encontrar por aquí. Nos encontramos en otros lados en la semana, pero aquí es especial siempre. Es diferente. Sí. Nuestras intimidades. Cabal. Solo aquí entre nosotros dos. No. Sí, por eso es que nos sentimos tan libres, porque sentimos que estamos solo nosotras dos, aunque sabemos que a muchísimas personas que nos están escuchando y les damos muchas gracias por eso. Les pedimos que nos den like, que nos manden sus preguntas o cualquier otra cosa que tengan que decirnos. Aquí estamos nosotras para escucharlos también. No queremos solo que ustedes nos escuchen a nosotros, sino que nosotros queremos escucharlos. Así que escríbanos y nosotros les vamos a estar contestando sus comentarios. Así es, qué bendición estar hoy por aquí y qué bendición también saber que siempre hay personitas que están ahí del otro lado de la pantalla viendo. Ahí estamos viendo que hay algunas vistas y algunas escuchas en los programas, ¿verdad? En los episodios. Entonces es de bastante bendición y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes. Sí. Y vamos a empezar. Como les decíamos, el capítulo de hoy, o bueno, los 3 capítulos que vamos a leer, que son el 10, 11 y 12, se tratan de La vida es hoy, ¿ok? El primer capítulo se llama Ocúpate en vivir, que es el número 10. Fíjate que a mí ese me llamó mucho la atención porque es un capítulo bien corto, es súper cortísimo. Y yo dije, oh my God, esto lo leí pero en 2 segundos. Pero ¿sabes qué? Cuando yo lo estaba leyendo, para que todos nuestros podescuchas sepan de qué se trata, les voy a leer un pedacito y dice: la realidad de la muerte reorganiza nuestras prioridades. Puede sonar extraño o retorcido, pero pienso que el hecho que tus médicos te digan que tienes 6 meses de vida es uno de los lujos supremos de la vida. Yo sé que muchas veces a nosotros, a ninguno nos gustaría saber, por ejemplo, Dayan Ventura, mira, te quedan únicamente tantos meses de vida o tantos días de vida o tantos años de vida. Yo sé que a ninguno nos gustaría escuchar eso, pero algo bien especial y que estábamos hablando con producción antes de empezar, justo era que nosotros desde el momento en que es fecundado el óvulo, ¿verdad? Desde ese momento nosotros ya tenemos fecha de caducidad. O sea, nosotros nacemos para morir. Esa es la verdad. No hay otra. Nadie puede escaparse de ese último momento que es el morir. Y muchas veces nosotros vivimos la vida pensando que vamos a tener toda la vida por delante y que no vamos a. Que no va a llegar ese momento, que no vamos a tener que irnos de esta tierra.
Y siento que muchas veces, y sobre todo los jóvenes, entre más joven es la persona, más vive su vida de esa manera, pensando en que no importa porque mañana puedo hacerlo, no importa porque mañana puedo tomar esa decisión, no importa porque mañana, 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 y van atrasando y retrasando y retrasando todo lo que ellos quisieran hacer en su vida. Y el día de hoy quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan a que se pongan a pensar, ustedes nacieron para morir. O sea, usted va a tener un momento en donde ya no va a existir. Entonces, el día de hoy, piense en ese momento en como que si un médico le dijera, mire, en este momento a usted solo le quedan 5 días de vida, solo le queda 1 año de vida. Yo les apuesto que si nosotros pensamos en que nos queda tan poco tiempo para vivir, ya no viviríamos de la misma manera. Pensando en el mundo, o sea, yo investigué un poquito y hay 1.750 millones de personas que están en miseria absoluta, 2.000 millones de niños que sufren explotación sexual, 2.000 millones, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente pensamos de nuestra vida? O sea, pensamos que nosotros solo tenemos que pasar acá como nada, o sea, sin dejar nada, sin dejar una huella, sin tener una verdadera felicidad en nuestra vida. O sea, imagínate todas las personas que están sufriendo allá afuera y que no tienen la posibilidad ni de comer, o sea, no digamos un estudio, o sea, ni de comer, ni de casa siquiera, o agua potable. Entonces, en África, por ejemplo, miles de millones de personas mueren todos los años. Creo que son 10 millones de personas, si no estoy mal, son las que mueren todos los años por diarrea, porque no tienen vacunas para ponerles a sus niños. Entonces, y nosotros que tenemos tanto y tenemos todo, muchas veces no dimensionamos que nuestra vida va a tener un fin, que va a tener un final y que ese final no puede dejar, o sea, no puede quedarse sin que nosotros hayamos hecho lo que nosotros habíamos nacido para hacer, o sea, ser felices, vivir de verdad y hacer todas esas cosas que a veces nos podríamos arrepentir. Por ejemplo, yo me ponía a pensar a mí misma, ¿verdad? Porque me costó un poco cuando dije, si a mí me dijeran, a mí una vez, y algunas personas saben, en el 2020 a mí me dio un problema gástrico y me dio una hernia con el problema gástrico y yo tengo un problema en mi esófago que no cierra bien, entonces me da reflujo y por eso tengo que estar a dieta y por eso soy tan delgada. No, pero la cosa es que es por salud. Tengo que cuidarme mucho. A mí, cuando yo fui donde el médico y él me hizo el primer examen, él me dijo que yo tenía cáncer en el esófago. Y cuando a mí me dijo eso, a mí de verdad me impactó. Me impactó tanto que cuando él me dijo eso, yo en ese momento me quedé así como... Y no lloré porque por lo general no lloro enfrente del público, eso solo me pasa con Dios, o sea, cuando Dios me pone a hacer algo, así que yo no lloré, solo me quedé así como tomando toda la información y así como él me dijo, un niño hace poco vino de 14 años, le dio cáncer en el esófago y él murió por el cáncer en el esófago. Y yo me quedé así como, oh Dios, ¿por qué me cuenta eso? ¿Por qué no me dice algo más bonito? Esperanzador. Pero me dijo, bueno, entonces le tenemos que hacer la biopsia para saber que si es benigno, maligno, bla, bla, bla. Ok. Entonces, ¿cuándo se la hacemos? Mañana, le dije. Yo no quería esperar. Yo dije, mañana que me diga qué pasó. Y bueno, me fui. Por supuesto, mi familia estaba muy triste, lloraron amargamente, oraron por mí toda la noche. Yo no había podido dormir en un mes. Y esa fue la única vez en donde yo pude dormir. Y yo me puse a pensar en este tema porque yo dije, en cierta forma, a mí sí me dieron como esa pequeña alerta de, mire, o sea, es probable que usted vaya a morir pronto. Entonces, yo en ese momento, cuando me acosté, dije, Dios, o sea,
¿sabes qué? Bueno, si me toca morirme, al menos ya voy a estar con mi papá. Así que, ¿sabes qué? Dejo todo en tus manos. Pero yo me sentía bien, porque no tenía en mi voltear a ver para atrás nada que yo hubiera podido decir, me hubiera gustado, no sé, como él da un tema, quisiera haber tenido hijos, o haber tocado más vidas, o haber pensado antes sobre la gran pregunta de la vida. Pero a mí no me pasó eso, porque siento que yo he vivido mi vida de una manera en donde he sabido vivir mi vida y disfrutar mi vida como es. Y a mí me gustaría y quería compartir eso con todos para poderlos animar a que puedan hacer lo mismo, que yo sé que es difícil, pero vivir la vida sin decir, a mí me hubiera gustado tal cosa. Más bien vivir su vida felices porque tienen vida, porque están aquí, porque tienen tiempo, pero no dejar de hacer todas esas cosas que en su vida ustedes quieren hacer, porque si no, va a llegar un momento en donde van a ver para atrás y van a decir, ¿por qué no hice todo esto? Fíjate, eso quería compartir yo. Está bien. Sí, mira, de mi lado es algo similar. Pues todos hemos escuchado de cierta manera que nos vamos a morir, ¿verdad? Y que desde que está nuestra existencia, pues ya el reloj empieza su cuenta regresiva, ¿verdad? Perdón, le pegué al micrófono, disculpen con sus oídos. Entonces, es algo que todos hemos escuchado decir, pero a mí me pegó más con el asunto de la pandemia, porque uno escuchaba de gente joven que se enfermaba de COVID y lo hospitalizaban y ya no salía del hospital. Morían, ¿verdad? Y uno así como, pero ¿por qué? Si era joven, era sano, era gente que tal vez hacía deporte, era menor que yo, ¿verdad? O sea, ese shock de ver que alguien menor que uno murió de una enfermedad que le estaba dando a todo mundo, ¿verdad? Ahí fue donde yo empecé a decir, ay, qué fuerte esto que está pasando y qué haría yo, ¿verdad? Si cuando estaba dando bien fuerte, se acuerdan que ni habían vacunas, ¿verdad? Entonces la enfermedad estaba muy fuerte y yo decía, ¿qué haría yo si me tuviera que como hospitalizar, ¿verdad? Porque estoy contagiada y ya no ver a mi familia, ya no ver a mi esposo, ya no ver a mi hijo, ¿verdad? Porque ya en ese entonces ya estaba mi bebé, ya no ver a mis papás, ya no ver a mis amigos. Y me puse a analizar que muchas cosas por estar ocupada, digamos, por estar trabajando casi que todo el tiempo, me hubiera gustado quererlas hacer, ¿verdad? Si me viera yo en esa situación. Y desde ese entonces he tratado como de ir balanceando un poco más, ¿verdad? Que no sea tanto trabajar, porque, ay no, ustedes, ser trabajólico es bien fácil. O sea, uno puede caer en eso bien fácilmente. Yo, hace como unos 3 años, yo tengo mi trabajo normal, ¿verdad? Mi trabajo con horario de oficina, por decirlo así, ¿verdad? Que me pagan mes a mes, etcétera, etcétera. Pero si yo podía agarrar 2, 3, 4 trabajos adicionales, yo los agarraba y a mí no me importaba desvelarme, como ocupar mi tiempo de descanso en seguir trabajando, ¿verdad? Aparte de mi trabajo ya de planta, por decirlo así. Entonces, como que empecé a reflexionar, ¿verdad? Que tanto valía la pena estar trabajando casi que todo el tiempo, y a veces tenía a mi esposo a la par, los dos sentados en el sillón, con la tele encendida, yo trabajando y él, como yo estaba trabajando, pues se ponía a hacer alguna otra cosa también, ¿verdad? Trabajar él también o ver cosas de la iglesia, de la comunidad, y ya no compartíamos. Entonces, a partir de la pandemia, fue algo que sí dije, no, aquí hay prioridades, ¿verdad? Cuando mi bebé empezó a crecer también, que él ahorita ya está próximo a sus 2 años, ustedes, el tiempo se va volando. Como le comentaba a producción también, como que o como familia, empezamos pues, a marcar bien nuestras prioridades, ¿verdad? Igual nosotros seguimos con varias cosas que hacer, porque aparte también los dos servimos en la comunidad.
tenemos nuestra familia, obviamente, ¿verdad? Los dos tenemos trabajo. Pero ya empezamos a tomar decisiones sobre qué cosas sí o sí se tienen que hacer y qué cosas pueden esperar para mañana, para pasado mañana o para cuando dé tiempo, ¿verdad? Porque algo que comentaba, como les decía, con producción, es que gracias a Dios tenemos la oportunidad de que nosotros somos quienes cuidamos a Ezequielito, ¿verdad? Nuestro hijo. Pero también es muy sacrificado, porque requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y mucho tiempo que se podría dedicar para trabajar o para hacer otras cosas, para organizar cosas, para planificar qué se va a hacer, se invierte en estar con él, ¿verdad? En compartir con él. A nosotros nos dio COVID hace como 2 meses, tal vez. Sí, hace como 2 meses. Gracias a Dios, pues no fue tan duro. La verdad es que vimos mucho la mano del Señor en medio de esa situación. Quiera que no, uno se paniquea. Miren, yo cuando el bebé empezó con síntomas, porque él fue el que empezó con síntomas, yo dije, ay, tiene gripita, porque cuando lavamos platos lo ponemos ahí con nosotros y él termina empapado, lleno de jabón de platos, ¿verdad? De plano se resfrió, dije yo. Cuando él se curó y nosotros empezamos con síntomas extraños, ahí me empezó a mí el pánico, ¿verdad? Así como, no puede ser, esto es COVID. Y empezó gente cercana a nosotros a salir positiva. Perdón, ya le di otra vez el micrófono. Estoy moviendo mucho mis manos. Y empezó gente cercana a salir positiva también. Entonces hubieron como 2, 3 noches que no dormí por el miedo de pensar que nosotros podríamos estar contagiados, ¿verdad? No teníamos síntomas tan fuertes. Ezequielito ya estaba bien, ¿verdad? Ya estaba sanado, digamos. Él solo pasó 2 días con fiebre y con congestión nasal y de ahí fresh, ¿verdad? Nosotros sí la vimos un poquito más cruda. Pero ya cuando una persona cercana salió positiva, yo dije, no, vámonos a hacer el hisopado porque no podemos estar así, ¿verdad? Ya teníamos 2 días, creo yo, de estar con síntomas, nosotros los adultos, mi esposo y yo. Y fuimos, ¿verdad? Y cabal salió positivo. Pero cuando salió positivo, no sé, me sentí como liberada. Ya no tenía la incertidumbre de, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? No sé, fue obra de Dios definitivamente, ¿verdad? Fue una paz que vino cuando yo vi que decía positivo y yo así como, bueno, voy a avisar a mi trabajo, ¿verdad? A ver qué me dicen, cuántos días son los que me tengo que ausentar. Y pues nosotros tenemos un pequeño negocio propio y el negocio no se abrió 1.5 semanas, creo yo, 2 semanas. Y tratamos de no preocuparnos mucho por la disminución de ingresos, ¿verdad? Que íbamos a experimentar. Y ustedes, esas 2 semanas fueron... El bebé se las disfrutó con nosotros. Nosotros estamos todos chuecos, pero él se inventó 30,000 juegos y había que seguirle la corriente en todo, ¿verdad? Pero ya teníamos ratos de no pasar tanto tiempo así juntos y de disfrutarlo tanto, ¿verdad? Y lo relaciono mucho con esto de que la vida es ahora, ¿verdad? Porque pues al final, hasta que te dicen, bueno, estás enfermo, uno dice, ay, hijo de la madre, ¿verdad? Y mis seres queridos, ¿verdad? Yo creo que no solo como papás, sino que también como personas que tenemos otras personas que nos importan, siempre pensamos en los demás cuando nos vamos a morir. Tal vez el miedo no es por uno, ¿verdad? Sino que por los demás, por si hay alguien que depende de uno, si hay cosas que uno dejó de compartir con otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, a mí sí me ha marcado mucho esto de la pandemia, porque me ha enseñado más a, si tengo que decir algo a alguien que yo aprecio, se lo tengo que decir en ese momento, ¿verdad? No, son cosas que no pueden esperar. Para mí las cosas que no pueden esperar cambiaron. Ya no es tanto el trabajo pues lo puedo hacer esperar un poco en ciertas ocasiones, pero el trato con las personas que están cerca de mi vida y que son como el núcleo de mi vida, ya no, son cosas que ya no las hago esperar. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. O sea, miras la vida muy bonita, la miras de una forma que realmente puede cambiar la vida de las personas. Yo no puedo decir lo mismo que en tu caso porque yo sí soy workaholic. Sí,
yo lucho con eso. Conmigo también, yo sí soy workaholic. Yo sí soy workaholic, pero sí hago mi tiempo y mi espacio para dar tiempo a mi familia, a mi comunidad, a Dios, porque son cosas y personas y seres que yo amo con todo mi corazón y que siento que también merecen ese tiempo especial que es mi corazón, o sea, compartirles mi corazón y poder decirles, miren, o sea, aquí estoy, ¿verdad? Y somos una sola familia. Yo también no entendía por qué en la pandemia toda la gente quería salir de sus casas y estaban así como, qué agobiados de estar en sus casas, y hasta el día de hoy es así como, ¿por qué? ¿Por qué nos encierran? ¿Y por qué nos... ¿Te congelaste o me congelé yo? Me congelé yo. Me congelé, no. No fui yo. Está bien. Bueno, la cosa es que yo siempre he pensado que por qué las personas están tan estresados de estar en sus casas cuando no deberían de estar estresados y van a compartir con las personas que más aman en su vida, y es un momento tan especial para poder estar con ellos. Fíjense que todo esto cae a la otra que tenemos, al otro capítulo que se llama Cosas Comunes. En las cosas comunes que se refiere, digamos, ¿cómo les digo? A ver, cuando nosotros tenemos, por lo general nosotros planificamos. Hay muchas personas que son súper planificados y ellos planifican hasta, no sé, por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque es pues algo que sí sucede mucho. Los alemanes, porque yo trabajo con alemanes, los alemanes programan incluso las días o las horas, digámoslo así, que van a ir al baño. Qué feo se oye, pero es cierto, ellos programan toda su vida, ellos programan toda su semana y programan incluso todo su mes. Entonces ellos programan siempre cómo ellos van a tener su día y bla, 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 pero en su día ellos programan las veces que ellos pueden ir al sanitario y el tiempo que se van a tardar, es decir, para no perder tiempo. Entonces siempre están súper planificados, siempre siguen, van, vienen, hacen todo en todo momento con una gran planificación. Incluso tanto ellos como los estadounidenses, cuando quieren llegar a una casa, ellos tienen que hacer una cita por lo menos con una semana o 15 días de antelación. Y para poder cancelar, y por lo general ellos lo hacen con un mes de antelación, entonces llaman a su amigo y le dicen, mira, fíjate que queremos llegar contigo el 30 de agosto. En esta fecha diríamos el 30 de agosto, que estamos a inicios de agosto, por ejemplo. Entonces, ellos vienen y ya lo tienen calendarizado. Para poderle decir a una persona en Alemania o en Estados Unidos que usted no va a poder llegar, se lo tiene que decir con una semana de anticipación. Incluso los alemanes, si van a llegar unos minutos tarde, ellos llaman una semana antes y dicen, fíjate que yo creo que el 30 de agosto me voy a atrasar. Quedamos que era a la 1, pero voy a llegar como a las 2 de la tarde para que no me estés esperando para no quitarte tu tiempo. Entonces ellos son súper planificados y todo lo tienen de esa manera planificado. Y es muy bueno ser planificado. Pero ¿qué pasa con esa parte que es como esporádica, ¿verdad? Con esa parte que es como, que es un boom, que es ese boom que nosotros podemos ver en Dios. Si yo planifico todo mi día, voy a planificar también que voy a tener un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios va a ser a las 8 de la noche. Pero realmente eso va a ser un encuentro con Dios o solamente va a ser parte de un plan. Fíjense que en el libro se lee esto. Dice, era muy joven y estábamos creciendo muy rápidamente. Pasamos mucho tiempo tratando de determinar cómo sería el miembro del equipo ideal. Después de discutirlo durante un año, llegamos a la conclusión que estábamos buscando 3 cualidades: dedicado, entrenable y consciente. Ser consciente es uno de los grandes dones de la vida espiritual.
La mayor parte del tiempo tenemos conciencia en retrospectiva. Dice ser consciente, pero ¿a qué se refiere con ser consciente? Dice, Dios quiere que estés consciente de las cosas mientras están sucediendo. Yo no digo que no sean planificados, por supuesto que tienen que ser planificados, pero deberían de ser conscientes de lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo. Por ejemplo, nosotros acá en mi casa, justo enfrente, tenemos un árbol así bien grande. Entonces, en ese árbol hay pájaros carpinteros, hay ardillas y vienen todas las veces las ardillas acá. Pero nuestro vecino ha ideado la forma de poner un elote. Entonces, tiene una sillita en la parte de arriba del árbol y les pone el elote así enrollado. Entonces vienen las ardillas y todos los días sin falta, esas ardillas se trepan al árbol y se comen el elote. Y comen y comen y comen y no se cansan de comer, por cierto. Entonces, pero estas ardillitas que están comiendo del árbol, yo lo que veo es que ellas están pendientes y cuando se acaba el elote están así como afuera, pendientes, esperando a que el vecino ponga otra vez el elote. Y están así pendientes y pendientes. Y cuando de repente miran que el señor sale y pone el elote, salen corriendo y suben y otra vez empiezan a comer y a comer y a comer. En el caso, ¿qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver que en el caso de Dios, nosotros deberíamos de estar conscientes de lo que está sucediendo, así como las ardillitas están conscientes y esperando el elote, porque Dios es esa parte espiritual que nuestra alma tiene hambre de Él. Entonces, yo lo asemejo a que cuando nuestra alma tiene esa necesidad de Dios, deberíamos de ser como las ardillitas esperando que llegue el elote Dios para nosotros subirnos al árbol y comer todo el elote que podamos comer para llenar nuestra alma y no estar, nunca nos vamos a saciar tanto de él que por eso queremos seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios? Simple y sencillamente en las cosas comunes que nosotros vivimos todos los días, en las circunstancias más comunes. Por ejemplo, los cirujanos, muchas veces cuando nosotros tenemos mucho conocimiento, empezamos a enfriarnos y no logramos ver a Dios. Yo pienso en un cirujano de corazón. Cuando el cardiólogo, pues así se llama, ¿verdad? El cardiólogo abre a la persona y tiene ese corazón en sus manos, yo creo que yo me pondría a llorar, porque ver esa perfección que Dios hizo de corazón, en donde uno con ese corazón vive, subsiste, camina, piensa, hace, es tan impresionante que ellos deberían de maravillarse con ese corazón y no perder y alejarse de Dios porque ahora tienen más conocimiento. Entonces a mí estas cosas comunes como ver a la ardillita me recuerdan a Dios, y cada vez que yo veo a las ardillitas que suben ese árbol, digo, así tendríamos que ser nosotros, con las cosas comunes, acordarnos de Dios. Bienvenida. Hola, gracias. Sí, disculpen ahí el clima lluvioso. Se me fue la luz un momento ustedes, pero ya volvimos. Sí, cabal, con eso que decías ahorita del doctor, me recuerdo mucho de la doctora que hizo el primer ultrasonido cuando estaba esperando a Ezequiel. Ella haciendo el ultrasonido normal, ¿verdad? Explicándome todo el proceso y todo lo que estaba encontrando. Aquí está la bolsita y este es su útero y que no sé qué y que no sé cuánto. Vamos a ver ahorita si hay latido en el feto, me decía, ¿verdad? Porque era el primero, eran pocas semanas las que yo tenía de embarazo. Y cuando ella encontró el latido, se emocionó de tal manera la doctora que me hizo llorar. O sea, yo ya estaba emocionada, ¿verdad? Pero cuando ella dice, ahí está, mire, si está latiendo su corazón, me decía. Y ya estoy emocionada, a mí me emocionó un montón más la reacción de ella, ¿verdad? Porque yo dije, muchos doctores son muy fríos, ¿verdad? Y ella que es ginecóloga, ¿verdad? Debe estar, pero mega acostumbrada, no sé cuántos bebés mira ella por ultrasonido al día. Pero su reacción fue como que si era su bebé, ¿verdad? O era uno de los primeros bebés que ella veía latir su corazón.
Entonces a mí me sorprendió mucho eso y yo dije, ¿cuántas veces será que a uno se le olvida, verdad? Emocionarse por ver el corazón de Dios en lo que le rodea a uno, ¿verdad? Como que nos vamos acostumbrando y como que cada vez necesitamos cosas cada vez más asombrosas, ¿verdad? Para poder ver a Dios otra vez en nuestras vidas. Hay una persona que dice que eso se llama callo espiritual. Es bien chistoso ese nombre, pero tiene sentido, ¿verdad? Porque como que te vas endureciendo y ya no sentís, ¿verdad? Entonces la persona esta dice que ese callo espiritual hay que limarlo. Y se lima pues no solamente centrándonos en nuestra propia vida, sino que también compartiendo las cosas importantes de la vida de los demás, qué les afecta a los demás, cuáles son sus problemas, qué les afecta, por qué están tristes hoy, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es algo bien común que nos pasa que nos vamos perdiendo ahí de la maravillosa intervención de Dios en las cosas pequeñas, ¿verdad? Como puede ser el corazón de un pequeño bebé que ni siquiera tiene forma, todavía es solo un frijolito. Y ahí está su corazón a 1000 por hora, ¿verdad? Y poderse sorprender con eso cuando la persona pues ya ve no sé cuántas decenas de bebés a la semana. es algo que a mí personalmente sí me marcó un montón, porque me llevó a pensar eso, ¿verdad? ¿En qué detalles simples y comunes de mi vida me estoy perdiendo de Dios? Mi esposo es una persona que él tiene esa facilidad, ¿verdad? De ver a Dios en todo, en absolutamente todo, pero es que es tan sorprendente y es tan edificante platicar con él de esas cosas. Él ve una película de robots que luchan contra monstruos y él ahí está viendo a Dios y ve cómo Dios actúa en la vida de las personas. Yo le digo, ¿cómo logras eso? Porque es impresionante, o sea, muchas veces uno solo está como en modo de recibir superficialmente todo lo que viene a nosotros, ¿verdad? En lugar de ir un poquito más al fondo y buscar, ¿verdad? Buscar a Dios. Hay personas que no les gusta escuchar todo tipo de música, digamos, se encierran solo en un tipo de música cristiana o católica en ciertos casos, ¿verdad? Porque la demás música ellos sienten que no tiene ningún contenido acerca de Dios. Y tal vez en la mayoría de los casos o en una gran parte de casos puede que sea cierto. Pero me recuerdo mucho de esto porque hay una persona que yo conozco que siempre anda hablando de canciones así de antaño, pero es que qué antañas sus canciones. Dice, así como dice aquella canción, dice, amar no es igual que querer y que no sé qué, y entonces así es el Señor, dice la persona esta, ¿verdad? Y saca una enseñanza de todas esas cosas. Y hay gente que le dice, ay, pero no menciona esas canciones aquí porque nosotros no escuchamos eso. Y se están perdiendo el conocer a Dios a través de lo que esta persona está diciendo, ¿verdad? Entonces, son cosas comunes, ¿verdad? Son cosas simples que Dios usa para manifestarse en nuestras vidas. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, justo yo me recordé porque yo una vez iba manejando hacia la casa de mi tía porque iba a recoger a mi hermana y a mi mamá. Pero yo tenía que atravesarme todo, ¿verdad? Porque yo trabajaba en la zona 10 y me tenía que ir hasta... Ellos viven enfrente del Segma, que no sé realmente, zona 11 creo que es todavía, pero enfrente del Segma, ¿verdad? Entonces yo me tenía que atravesar todo eso y era obviamente a las 5 de la tarde, o sea, cuando todo es un caos. Entonces yo iba en ese caos hacia toda la Aguilar Batres y todo. Para los que conocen Guatemala, la Aguilar Batres es un lugar donde cuesta mucho pasar. Un tráfico bien denso. Pero el punto es que yo iba manejando y justo tenía problemas en mi trabajo. No había logrado las metas en varios meses porque pues, nos habían quitado barcos, bla, bla, bla. O sea, N cantidad de razones. El punto es que yo no había logrado las metas durante varios meses. Y ese
problema por las metas, pues obviamente me afecta mucho porque yo estoy dando resultados siempre. Entonces, para la línea yo tenía que dar los resultados, hubiera lo que hubiera. Y yo recuerdo que incluso tuve un enfrentamiento con una persona del trabajo y ese día me fue todo súper mal. La cosa es que yo iba manejando y yo iba escuchando una radio normal, así, no de canciones cristianas de ningún tipo, sino que una radio normal. Y en eso sacaron la canción de los Beatles. A mí me gustan mucho las canciones estas que son, no sé si se pueden decir números acá, pero de la 97.7. Porque ese tipo de música es así como, es más bonita. Bueno, no me gusta cierta música que hay ahora, la verdad, por lo que dice. Pero el punto es que estaban los Beatles y yo me acuerdo muy bien que la canción decía Let it be, let it be. Uh-huh. Y decía, déjalos, traducido sería, déjalo ser o déjalo ir o déjalo ser, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser. Y cada vez que ellos repetían eso, yo me puse a llorar con la canción, porque a mí Dios me habló a mi corazón. Y en ese momento, o sea, es de disfrutar en las cosas comunes a Dios. Uh-huh. Eso es lo que aporta. Yay. Sí. Estos capítulos son bien cortos porque ya vamos por el último, o sea, ya nos toca el último. Ya nos toca el último, son súper cortos. Pues el último dice, el título del último capítulo dice Viviendo con toda el alma. Hoy estamos sacando nuestros trapitos al sol de las radios que escuchamos, ¿no? Pero hay una radio aquí en Guatemala que no les voy a decir el nombre, tal vez algunos lo van a adivinar, que dice que somos seres finitos, no, que somos seres infinitos viviendo experiencias finitas. Ah, ya sé cuál es. ¿Verdad? Entonces, cuando yo escuché ese spot de esa radio, yo dije, ¿qué radio estoy oyendo? Porque pensé que había cambiado a una radio cristiana, ¿verdad? Yo así, esto es tan cristiano, ¿verdad? Esto es como tan real, esto es tan verdadero lo que están diciendo aquí, que somos, o sea, nuestra alma no muere. Cuando se une a Jesús, ¿verdad? A Dios, el alma es eterna, ¿verdad? Pero nuestras experiencias aquí, nuestra vida aquí, sí es finita. Entonces, ¿cómo hace esta alma que no muere para asimilar las experiencias de aquí que se terminan, ¿verdad? El otro día yo estaba pasando por una situación de mucho estrés y alguien me mandó una frase que decía, hoy no es para siempre. Entonces yo dije, oh, tiene razón, ¿verdad? Hoy no es para siempre. Como que tendemos a pensar que si estamos mal, va a ser para siempre, ¿verdad? Y como que empezamos a ser pesimistas. O si estamos pasándola muy bien, que va a ser para siempre también, ¿verdad? Ya cuando los vientos cambian, viene el golpe, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a mí me quedó muy, muy marcado. Hoy no es para siempre. Cualquier momento bueno, si el día fue bueno, si el día fue duro, si el día fue triste, hoy no es para siempre. La vida es un constante cambio, ¿verdad? Incluso la vida es solo un camino. Estamos transitando aquí pasajeramente, ¿verdad? Entonces, este capítulo me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esa parte de que muchas veces pensamos que vamos a estar aquí para siempre y no es así, casi que es como, se engancha mucho con el primer capítulo que leímos hoy, ¿verdad? Que era, ¿cómo se llamaba? Disculpen mi memoria de pez. Se llamaba Ocúpate en vivir. Sí, que hablaba que nos estamos muriendo a cada momento, ¿verdad? Este capítulo se llama Viviendo con toda el alma. Hace varios episodios hablábamos de cómo es que nuestra alma también manifiesta que tiene hambre y sed de Dios, ¿verdad? Y que muchas veces no reconocemos esas manifestaciones de nuestra alma, sino que intentamos como solventarlas con las cosas que tenemos aquí, con las cosas finitas y con las experiencias finitas que estamos teniendo. Para mí, vivir con toda el alma es estar consciente de que necesitamos en todo momento de Dios.
necesitamos de Dios para ser felices correctamente y necesitamos de Dios para estar tristes correctamente y para pasar por las tormentas de la mejor manera, ¿verdad? Muchas personas piensan que cuando uno va a la iglesia o cuando uno está siguiendo a Dios, Dios es como un genio de la lámpara que está para conceder deseos, ¿verdad? Y cuando y cuando esto no sucede, las personas se alejan de la iglesia y se pelean con Dios. Tal vez todos hemos caído en algún momento en ese pensar, ¿verdad? De que voy a orar muchísimo, 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 muchísimo y así Dios me va a conceder lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, cuando no es así, ¿verdad? Al final, uno está en la vida cristiana y uno sigue transitando en este mundo, ¿verdad? La palabra dice que estamos aquí, aunque no pertenecemos aquí, pero no estamos exentos de tener estas experiencias de vida, ¿verdad? De humanos finitos en este caparazón. Entonces, van a decir algunos, entonces, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si Dios no es mi consuelo, ¿verdad? Mi refugio, no es alguien con que yo pueda contar, ni que me va a auxiliar en los momentos en los que yo pida algo, ¿verdad? Para mí algo que ha quedado muy marcado es que vivir con toda el alma significa que cuando uno está con Dios o uno intenta seguir a Dios, todas las experiencias, todas las enseñanzas, todas las prédicas que uno escucha en la iglesia, todas las personas con las que uno convive, van dejando semillas adentro del corazón de uno, ¿verdad? Y estas semillas dan su fruto justo en el momento en el que uno más lo necesita. Puede ser que uno esté orando mucho por la recuperación de un familiar o porque algo pase como uno quiere y eso no pasa como uno quiere. Y ahí es donde esas semillas dan fruto, ¿verdad? Ese trato con alguna persona que tal vez en algún momento en el pasado estuvo en una situación similar, o esa prédica que uno escuchó, en ese momento da el fruto, ¿verdad? En el momento en el que uno está pasando por dificultades. Para mí eso significa vivir con toda el alma, ¿verdad? Como darle su comidita al alma, no solo estando encerrados en la iglesia, o no solo asistiendo o congregándose a una iglesia, sino que también, amarrándolo también con el capítulo anterior, como alimentándonos de las manifestaciones de Dios en todo, ¿verdad? Las cosas comunes. Tú sos la ardillita. Ajá. Yo soy una ardilla. Para todos seamos ardillas, por favor. Yo soy ardilla. Todos los Cabal. días. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque cuando uno dice vivir con toda el alma o a vivir con toda el alma, muchas personas piensan que es libertinaje, piensan que es así como que hago lo que a mí se me da la gana porque, o sea, quiero vivir con toda el alma. Pero realmente no. Yo cuando lo empecé a leer, dije yo, ¿a qué se refiere vivir con todo el alma? Momento de que estamos con el señor Matthew Kelly. Cabal. Y cuando iba avanzando, en la parte donde él dice, es recibir un Pentecostés diario, o un Pentecostés en cada momento. Ah, dije yo, ahí fue como mi ajá. Bueno, ya entendí. Él lo pone de una forma que es un poco difícil de vivir, pero lo voy a leer de esa manera y después voy a poner mi punto de vista porque cuando uno lo lee, uno siente, oh my God, así no lo puedo vivir yo. Al hablarle a la gente del llamado universal a la santidad, pero, o sea, él estaba hablando que cuando él le hablaba a la gente del llamado universal a la santidad, los ojos de las personas se vidriaban, o sea, se ponían tristes. Aguaditos. Y dice, seguí experimentando con otras maneras de decirlo, que se conectara con las personas. Y entonces un día mientras hablaba me salió, Dios quiere que se conviertan en la mejor versión de ustedes mismos. Lo supe enseguida. Pude decir que lo había captado al ver la reacción del público. Tuvo un sentido para ellos. Cada momento de cada día, cada situación, cada persona que encontramos es una oportunidad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y esto solamente pues es para complementar lo que mi amiga tan sabia, Seila, dice. Le dan sabiduría. Cabal. Pero
En el caso, nosotros damos clases en la comunidad en la que participamos, que es la comunidad católica Osana. Hacemos clases, hacemos cursos. Y estos cursos, que son un pensum de 7 cursos, perdón. En cada curso, todas las personas que participan dentro del curso tienen como misión, y es casi que una obligación, hacer una obra de caridad. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque realmente si nosotros como seres humanos estamos aquí, y lo primero que les comentaba, ¿verdad? Hay 1.200 millones de personas que viven en pobreza absoluta. Nosotros cuando estamos aquí en la tierra, estamos para dejar alguna huella. No podemos venir y solo vivir y ya se pasó todo el tiempo y no hay nada. Y muchas veces incluso hacer cosas por otros alimentan nuestra alma. Y entonces para mí es vivir con toda el alma, porque cuando uno le da a alguien que lo necesita y uno mira esos ojos en donde uno mira a Dios, de verdad uno encuentra a Dios y uno dice, oh Dios, ahí es donde está Él. Y ver que Dios le regaló algo a una persona porque lo utilizó únicamente a uno para que uno fuera eso. Pero ese alimento que viene de regreso a nuestra alma, cuando nosotros le damos algo a alguien, es indescriptible. Yo me acuerdo que en uno de los cursos hubo hubo 2 personitas que, bueno, se llaman Santiago y Andrés. Vamos a decir los nombres porque igual hay muchos Santiagos y Andrés en el mundo. Y entonces, sí. Y ellos encontraron un pajarito herido. Y ellos me mandaron a decir, mira, disculpa, esto será una obra de caridad. Ellos salvaron al pajarito porque tenía quebrada su ala y pues ya no podía volar. Salvaron al pajarito y el pajarito salió volando. Y, o sea, al finalizar, pues ellos finalizaron su obra de caridad de esa manera con el pajarito. Pero cuando ellos me lo contaron, yo me quedé así como impresionada de ver cómo eso había alimentado su alma. Porque esa pequeña cosa tan común y tan simple y tan sencilla del mundo alimentó su corazón, alimentó su alma. Y así como ellos, he visto muchos de los diferentes cursos en donde que se unieron todos y llevaron aquel montón de bolsas para un lugar en donde vivían personas, niños, ¿verdad?, de necesidad, y les llevaban las bolsas. Y yo miraba la alegría en las fotografías que nos mandan, en donde ellos iban muy alegres y felices a servirles a las otras personas, dándoles un poquito de ellos. Y yo siento que eso es vivir con toda el alma también, porque eso también llena nuestro corazón. Y es un Pentecostés, o sea, es ese momento en donde se quitan todos los miedos de nuestro corazón, para darle a entender a todos, el Pentecostés en realidad es llenar nuestro corazón de Dios completamente, tanto que cualquier miedo se va y cualquier cosa pues ya no puede dañarnos. Yo les decía a los jóvenes con los que estábamos el fin de semana, estuvimos en un seminario o retiro, y les decía a los jóvenes que cuando nosotros somos, o sea, cuando nosotros damos de nosotros mismos, nuestro corazón realmente está tan lleno y está tan rebosante de Dios que no hay nada que nos pueda detener, y que realmente nosotros vamos a ser esos guerreros que nada nos va a poder detener. Pero más allá de eso, había una persona que, por ejemplo, decía, es que a mí no me gusta que me regalen cosas, decía ella, porque ella no estaba en el momento de dar, estaba al revés. Lo que querían era darle internet para que ella se pueda conectar a su comunidad de vida, o pequeña comunidad como se conoce en otras partes. Uh-huh. Y ella decía, es que a mí no me gusta que me den porque eso me hace sentirme mal. Y yo le dije, mira, Elegeo, no mires eso como que si alguien tiene lástima de ti, porque eso no es lástima, eso es amor. Ellos quieren que tú estés ahí porque te aman. Y le decía también, ¿verdad?, esto que tú estás recibiendo el día de hoy, que era lo que tú decías, cuando nosotros nos llenamos de cosas, o sea, esa pequeña acción llena nuestra alma. Y después
nosotros vamos a convertirnos en una luz para las otras personas que también van a recibir y que nosotros vamos a tener esa intención de darles a esas otras personas. Entonces, pues para mí eso es vivir con toda el alma, la verdad. O sea, dar y recibir, pero, o sea, quedarse con las cosas buenas de las personas, no materiales, sino que todo aquello que nos da y dar. Eso es lo que pienso. Cabal, sí, porque no nos sirve de nada ser gorditos espirituales, ¿verdad? Ser las ardillas. Ajá. Y pues cosas bien gorditas. Bien conchetonas. Pero ojalá Sí. todos sean ardillas. Cabal, sí. Ahorita que hablabas, cabal, de esta parte donde el autor dice que Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? Muchas personas se alarman, hay como cierto pavor hacia la palabra santidad. Y en algún lugar, me acuerdo yo, bueno, no, esta fue una imagen que yo hice, que decía santidad es alegría. Lo leí en algún libro, en algún documento del Papa, que decía que la santidad era alegría, ¿verdad? La alegría no es lo mismo que la felicidad, pero es un paso que nos acerca a la felicidad, ¿verdad? En el transcurso del libro hemos leído que la felicidad es Dios, es estar cerca de Dios, es estar en comunión con Dios en todo momento y en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y ser santos también es algo que nos acerca a Dios, ¿verdad? Es estar en comunión con Dios. Entonces podríamos decir que la santidad es felicidad, es ser feliz. No que ser santo te vaya a volver feliz, sino que ser verdaderamente feliz es algo que te va a acercar a Dios, es decir, que te va a hacer santo. Y el autor lo pone de una forma bien especial, y es como lo más claro que se puede ser, ¿verdad? Sin desvirtuar el sentido de santidad, y es ser la mejor versión de nosotros mismos. Muchas veces nos comparamos con otros, ¿verdad? Y decimos, no, es que ella es más delgada que yo, o esta persona es más alta que yo, o hay chicas que son bastante altas. Yo tenía una compañera de trabajo que medía 1,78 y decía, no, es que yo soy demasiado alta, yo quisiera ser más bajita, decía ella, ¿verdad? Y todas así como, bueno, cada quien con sus gustos, ¿no? Pero la altura de ella en otros lugares es una altura normal, ¿verdad? Aquí era un poco alta, ¿verdad? Pero en otros lugares es una altura normal. Y actualmente es como bien común que todo el tiempo nos estemos comparando con los demás. Ay, no, es que aquel de plano es millonario, ¿verdad? Por eso tiene 2 carros. O en otros casos, ¿verdad? Aquel es millonario y por eso tiene calentador de agua en su casa para bañarse, ¿verdad? En cambio uno ahí a puro, perdón, a pura agua calentada en la estufa, ¿va? Que en algún tiempo todos hemos estado así, ¿verdad? El agüita calentada en la estufa y rapidito a bañarse porque si no se enfría. Escuchaba yo el otro día también a un señor que predicaba acerca de esto, ¿verdad? De cómo nos comparamos con los demás. Y él decía que muchas familias en el mundo viven, relacionado también con lo que tú decías, con $1 al día o menos, entre $1 y $2 al día. Y uno dice, pero con eso no me alcanza a mí para nada, ¿verdad? Solo compro mis tortillas y mi francés. Y ya, ahí murió ese dinero y unos huevitos y ya. Pero ¿y aquí cuántos hay en la casa, verdad? Y él decía familias, no decía una persona, ¿verdad? Él decía familias. Entonces él decía, si usted está comiendo 2 o 3 veces al día, para estas personas usted es millonario. Si usted abre la llave de la regadera de su casa y cae agua con presión, usted para muchas personas es millonario. No digamos si tiene calentador, ¿verdad? De agua en su casa. Muchas personas no tienen eso, ni siquiera tienen agua potable, como tú compartías al principio, ¿verdad? Entonces, lo que el autor dice es, seamos la mejor versión de nosotros mismos. No seamos mejor que el otro, porque actualmente esa es como la corriente que dirige al mundo, ¿verdad? Tú tenés que ser mejor que aquel. Tú tenés que ser mejor que aquella, ¿verdad? Yo en el trabajo conozco a una persona que le encanta sobresalir. Le encanta sobresalir. Es como una estrella. En mi mente lo visualizo a esta persona como una estrella. Pero muchas veces por querer sobresalir
como que toma caminos que no son como los más ortodoxos, ni los mejores, ni los más rápidos, ¿verdad? Pero por querer sobresalir de todo el mundo, por querer como que digan, es que sí, es más pilas, es más efectivo, es más no sé qué, a veces no le sale, ¿verdad? Y ha tocado mucho como reenfocar la energía de esta persona, y poco a poco ha ido como superándose a sí misma esta persona, ¿verdad? Y es bien bonito ver esa parte en la que su trabajo es bien confiable y siendo su mejor versión, así es como sobresale. No mejor que otros, ni poniéndole el pie a otros, ¿verdad? Porque hay quienes también quieren sobresalir así, ¿verdad? Haciendo que otros se vean mal. Sino que mejorándose a sí misma esta persona, pues ha logrado sobresalir. Digamos que sobresalir o ser mejor, o que nos vean como mejores que otras personas, es un efecto colateral a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Que esa es la meta, ¿verdad? No la meta ser unas grandes estrellas y que todo el mundo nos admire, ¿verdad? Sino que ser nosotros mismos nuestra mejor versión en cada momento. Y es bien difícil como estar consciente de eso siempre, porque son muchas las ocupaciones que nos piden atención todos los días. Todo nos pide atención todos los días. Y al final también podemos vernos como sepultados en una montaña de cosas por hacer, que empezamos a vivir como muy en automático. Y cuando estamos en automático nos ponemos tal vez a la defensiva en algunos momentos, ¿verdad? Entonces también hay otra parte aquí que dice el autor, que cada persona que viene a nuestras vidas, cada situación que viene a nuestras vidas, es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros mismos elijamos la mejor versión de nosotros mismos. Pero al estar en automático y al estar a la defensiva, muchas veces uno ve venir a la persona con la que no muchas cosas tienen en común, y uno dice, ahí viene esta persona, y uno como que empieza a ver cómo escabullirse, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, miremos qué de bueno puedo hacer yo aquí, ¿verdad? O en situaciones que uno no está muy cómodo también, uno trata de evitar esas situaciones. El Señor es bien peculiar, ustedes, y a veces esas situaciones no se pueden evitar, ¿verdad? Y ahí es donde Dios está como, mi hija, mi hijo, yo te estoy dando la oportunidad, ¿verdad? Aprovechala. Pero es un cambio muy grande y uno tiene que estar como muy consciente en cada momento de su vida para recordarse de eso, ¿verdad? Que todo es una oportunidad que Dios nos da para elegir nuestra mejor versión. Correcto. Yo, para finalizar el capítulo, y de hecho, pues para finalizar ya el episodio de La vida es como la vida. La vida es hoy. La vida es hoy. Esto lo hacía otro mismo también. Sí, de la vida es hoy. Solo para finalizar, algo bien importante que sí les quisiera dejar a todos los podescuchas es que muchas veces yo leía a otro autor, de hecho, que también habla acerca de la felicidad, y decía, con lo que tú decías respecto a compararse, decía que como ahora las redes sociales pues son todo, la gente se maneja a través de las redes sociales, todo es a través de las redes sociales, y les gusta que publicar, que compartir, que bla, bla, bla. No son como yo, ¿oyeron? Yo no comparto muchas cosas, pero no tengo mucho tiempo tampoco. Pero el punto es que él decía, ¿por qué nosotros estamos tan pendientes que las personas nos den like? Una persona desconocida, una persona que no conoce nuestros valores, de dónde venimos, lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y lo que nos está costando estar en donde estamos. Y no me refiero a una posición, sino que simplemente a un momento en la vida. Porque todos tenemos sufrimiento atrás, todos tenemos, como tú decías, todos nos hemos bañado con agua calentada. Entonces, ¿por qué nos importa tener un like de alguien desconocido cuando deberíamos mejor querer tener likes de las personas que nosotros nos conocen y que amamos o que nos aman? Esas son las personas que importan y son las únicas personas en las que nosotros deberíamos de estar pendientes si realmente les estamos haciendo daño o no les estamos haciendo daño. Si los
amamos o no los amamos, si realmente les damos nuestro tiempo o no les damos nuestro tiempo. Entonces, eso les quería decir para que dejemos de compararnos. Muchas veces lo que miramos en las redes sociales, en cualquier red social, realmente no es la verdad, sino que más bien es una verdad forzada. Mi hermano tenía unas personas que eran influencers o algo así. La cosa es que ellos lo que hacían era que ellos se metían a las casas de otras personas para tomarse fotografías. Incluso un señor que era, bueno, un muchacho que era un influencer, él venía y llegaba a donde estaban los relojes, así todos carísimos. Lo que hacía era que se los probaba y le decía a la señorita, déjeme ver. Y se iba para la ventana y se tomaba una foto como que si él se acababa de comprar el reloj. Y después se lo quitaba y se lo devolvía a la señora. Por supuesto, nunca se los llevaba. Uh-huh. Y también se iba a la Ferrari, por ejemplo, se entraba y se sentaba y le decía al señor, ¿puedo manejarlo para probarlo? Y se tomaba fotografías como que si el carro era de él. Pero muchas veces vamos a envidiar cosas que no son reales, de personas que ni conocemos. Es mejor no frustrarnos y enfocarnos en lo que nosotros somos y vivir nuestra vida, o vivir nuestra vida con toda el alma, como dice el capítulo. Cabal. Quería aportar. Está bien. Sí, muchas gracias. Pues creo que con tu intervención llegamos al final de este episodio. La verdad es que siempre es de mucha bendición poder compartir este libro. Y si todavía no lo han adquirido, pues la verdad es que nunca es tarde. Pueden empezar a leer los episodios, ¿verdad? Perdón, pueden empezar a leerlo en cualquier momento, ¿verdad? Y si necesitan, pues, recapitular nuestros capítulos, pues ahí los pueden encontrar en YouTube y en Spotify, y no me acuerdo en qué otra plataforma está también, en iVoox, creo. Y pueden estarnos también compartiendo qué les ha parecido el libro, cuáles han sido sus experiencias, qué les ha dejado de bueno, y también pueden empezarnos a sugerir otros libros que hayan tocado su vida para bien, y que pues hayan sido también de bendición, no solo para ustedes, sino que para quienes los rodean, porque esa también es la señal de un buen libro, que no solo lo bendice a uno, sino que también a los que lo rodean a uno. Y pues, no siendo más, nos despedimos de este episodio y también de ustedes. Esperamos poder seguir contando con su amable audiencia, y que más, saludos ahí a producción, que siempre nos apoya. Y pues cabal, y pues gracias a ti también, Dayan, por estar aquí una vez más, y pues que podamos seguir compartiendo muchos episodios más y muchos libros más. Muchas gracias, igualmente. Yo solo quiero instarlos a todos a que se vuelvan ardillas, por favor, sean ardillas de corazón. El team ardilla. Vivan ardillas, por favor, comen ardillas de ahí enfrente, que todos los días quieren comer el elote de Dios. Así que, por favor, seamos ardillas. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar con nosotros, Ailey, porque pues, somos un equipo junto contigo y producción, así que se los agradecemos mucho y queremos seguir leyendo más contenido para que todos los que nos escuchan, vamos a estar leyendo el capítulo 13, 14 y 15 para el próximo podcast. Entonces, para que puedan irlo leyendo y que se puedan aventurar con nosotros en este bonito libro. ¡Yay! Hasta luego. Nos miramos la próxima. Hasta la próxima. Bye. Dicen por ahí que la lectura funciona como una simulación de la realidad. Creemos juntos una mejor versión de tu realidad. No te pierdas el próximo capítulo de Leyéreme.